Una losa de concreto es un elemento estructural crucial y que se utiliza para proporcionar superficies planas, ya sea entre pisos y techos en edificios, sobre la base de refuerzo provisto. El soporte de la viga y la relación de los tramos, las losas que se clasifican generalmente entre una losa de una vía y una losa de dos vías, el primero que se apoya en dos lados y la proporción de lo largo a corto que es mayor que los dos. Sin embargo, este último se admite en 4 lados y la proporción de lo largo a corto es menor que 2. Las diferentes condiciones y estipulaciones que se requieren para la selección de la losa de concreto apropiada y rentable, teniendo en cuenta el tipo de edificio, el diseño arquitectónico, las características estéticas y la longitud de tramo, nos van dando todas esas pautas. Por lo tanto, las losas de concreto se clasifican además en losas de viguetas de una vía, losas planas, losas de reticulares, losas de núcleo hueco, prefabricadas, losas en grado, losas resistentes, losas compuestas, y de todos estos tipos de losas hablaremos en este video. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos donde hablamos en todo lo relacionado a la construcción, y en esta parte, como les comenté, vamos a hablar de lo que son las losas, y hay que empezar por las losas unidireccionales en vigas o traves y el método de aventar el concreto en sitio se utiliza para construir losas unidireccionales sobre vigas, lo que implica que la fijación de formas seguidas con la instalación de refuerzos y finalmente el vertido de concreto fresco en losas de una viga, pues prácticamente tiene que ver con lo que son los claros de la viga, que es lo que siempre les comento, no den medidas en metros cuadrados. Son adecuadas sobre todo en tramos de 3 a 6 metros y una viga puede decirse que de 3 a cada metros cuadrados. También pueden usarse para vanos más grandes con un costo relativamente más alto y una mayor reflexión de losa. Sin embargo, se necesita pues colar o fondear las traves, todas las traves que tú vayas a poner. Aquí les voy a enseñar más o menos un ejemplo en donde prácticamente vemos la losa aquí de este lado. Vean lo que es el claro, que es mucho más corto que la parte larga de acá. Entonces, además valga la redundancia, como su nombre lo dice, va apoyada en vigas. Entonces, esta carga se reparte la mitad para esta losa y la otra mitad a esta trave, y obviamente, como ya le he platicado en otros videos, la mitad de esta parte de esta trave va hacia esta columna y la otra mitad, esta de aquí, va hacia esta columna y así sucesivamente. Otro tipo de losa que tenemos es la losa unidireccional de vigueta, losa de vigueta y bovedilla, que consiste prácticamente en la losa entrepiso y generalmente te va de diferentes espesores. Yo las menores que he visto son de 15 centímetros de espesor porque le dan capa de 5 centímetros, etcétera, o de 20, y bueno, pues prácticamente va sostenida por unas nervaduras de concreto armado o viguetas, y prácticamente funcionan como costillas que son generalmente cónicas, así, en esta manera, y están espaciadas uniformemente en distancias que no superan los, que será unos 75 centímetros, y las costillas se apoyan en vigas que descansan sobre columnas, o en las paredes también se da, y una losa de hormigón de viguetas de una vía prácticamente es adecuada para, que será unos claros de 6 a 9 metros, y bueno, obviamente lo más normal es de 3 a 5 metros. Ya más de 5 metros se requiere un diseño especial. De 6 a 9 metros, pues obviamente la vigueta va más peraltada y en consecuencia la vigueta va más, la bovedilla tiene que ir también más grande. Entonces es muy complicado que de 6 a 9 metros te vayas a hallar una medida comercial. Ya tienes que meter alguna especie de cimbra
Y bueno, debido a las nervaduras profundas, las cantidades de hormigón que se van a colocar son relativamente bajas en lo que es la vigueta y bovedilla. Este tipo de detalle, pues se lo estoy mostrando, es un detalle menos comercial al que mucha gente ya conoce de vigueta y bovedilla. Son las columnas, obviamente van las traves. Y aquí tenemos lo que son las vigas o costillas, que le llaman en inglés ribs. Entonces van detenidos y adentro pues vemos las vigas en esta parte roja, digo las bovedillas. Si nosotros vemos un corte o una sección transversal aquí, pues vamos a ver cómo está la capa de compresión y lo que son las costillas las tenemos de este lado. Obviamente a mayor es el claro, o sea, ¿a qué me refiero con el claro? La separación entre estas dos traves, esta separación, mientras mayor sea, mayor tiene que ser el peralte de aquí. Luego hay veces que me preguntan, oye, ¿cuánto es la trave más larga que puedes hacer? Pues no sé, depende de cuánto la quieras. Sí se pueden, pero obviamente tienes que hacer un peralte gigante y entonces ahí es donde hay que estar viendo qué detalles lleva, ¿no? Mientras más peraltada, pues más material, más cosas y más cara, obviamente. Entonces tú también revisa los alcances de tu proyecto a ver qué necesitas. Bueno, y ahora una de las losas que más me agrada a mí es el tipo de losa reticular o nervada. Es un tipo de losa de hormigón armado que contiene obviamente traves a modo de rejillas cuadradas con lados profundos. El proceso de construcción, pues ya muchos lo deben de conocer. La losa incluye formas de fijación, colocación de prácticamente de las líneas de, ¿cómo les diré?, de los casetones, que muchas veces son unicel. En otras partes usan bloque de barro, bloque de concreto, de diferente manera. El chiste es que prácticamente en este tipo de losas tienes una especie de nervios o nervaduras o traves pequeñas entre ellas a forma que parecen waffles. De hecho en inglés le dicen waffle slab, así, losa tipo waffle, por lo mismo de que actúan como traves y prácticamente la losa es bidireccional y te da las cargas en ambos lados. Y obviamente esta losa pues tiene, como les puedo decir, mucha mayor resistencia que los otros tipos de losa. Ya cuando necesitas peraltes en tus losas macizas de más de 10 centímetros, de 15 y así, pues ya utiliza una losa de este estilo, ¿no? Y bueno, pues van de diferentes formas estas placas, rejillas, ahorita les voy. Y bueno, esta ya la conocen, ya tengo bastantes videos de cómo colar una losa reticular, las tengo en obra, pero aquí lo quiero ver más, el análisis más técnico, en donde vemos cómo pues prácticamente tenemos aquí la columna. En morado les voy a poner lo que es el capitel, que normalmente se dejan de 1 a 2 espacios, que aquí pues prácticamente vas a colar completos. Eso ya depende del cálculo que te hagan. No soy calculista, ojo, soy arquitecto. Y yo le solicito a un calculista que me haga los cálculos en base a la losa. Y es que mucha gente que viene aquí a mi canal se quiere ahorrar ese cálculo y la verdad es que lo barato sale caro. Ya después haré un video de un pobre albañil que cómo lo pusieron como camote porque a la gente se le hace fácil contratar al maestro y dicen, ay, pues el arqui y el ingeniero no hace nada y bolas, don Cuco. Pues a mi maestro me lo demandaron con 300,000 pesos nada más por andar confiando ciegamente en que el cliente lo iba a ayudar. Y la verdad es que a veces también clientes no se pasen de rosca, no le pueden exigir la garantía a un maestro en ingenierías. Entonces tengan cuidado con eso. Y bueno, aquí les estoy dibujando cómo van lo que son los nervios prácticamente. Y aquí en esto, así como el chef ese todo grosero de internet dice, a mí me vale madres lo que le pongan adentro, literal. El chiste es que tú formes unos nervios en base al diseño y de los nervios tú aquí en la parte de adentro le puedes poner bloque, le puedes poner unicel, le puedes poner un bloque lleno de basura, con que esté cuadrado y te dé lo importante es la medida de la nervadura y la parte de la capa de compresión. Tú ponle lo que quieras, lo que te debe de importar es el peralte de la nervadura, el ancho de la nervadura y la capa de compresión. Ya tú ahí ponle lo que tú quieras, botellas, no sé lo que te dé, pero el chiste es
es ese. ¿Qué se usa? ¿Cuál es lo común? Es meterle unicel, porque el unicel es muy ligero. Entonces por eso se utiliza eso. Y bueno, pues si nosotros la vemos, y esta es la ideal, o sea, aquí vemos lo que es el capitel, que corresponde a la parte, a ver, lo voy a poner más arriba nuevamente, y se los voy a hacer así, análisis de corte, que este es el capitel, bueno, más bonito dibujado. La parte verde es la columna, aquí hasta le pusieron capitel a la columna también. Yo las conozco también como coronas de cortante a estas, las rojas. Y luego vamos a meterlo en azul o fuerte, lo que son las nervaduras, que es toda esta de aquí. Esto, para el que no esté o no sea arquitecto, no sea ingeniero, pues es prácticamente un corte. Hagan de cuenta que nosotros agarramos, cortamos aquí, y lo que estamos viendo es el pedazo que quedó cuando cortamos de aquí hacia allá, donde enseñan las flechas feas, que estas que puse. Y después la capa de compresión es la amarilla. La capa de compresión va arriba de todo esto. Es una capa de compresión, porque no puedes dejar puros waffles, porque si tú pisas en unicel o lo que sea, se van a caer. Entonces es importante esta capa de compresión. La misma presión del concreto va a hacer que se aprieten en caso de que pongan bloque o barro. Entonces ahí sí ya depende de ustedes, ¿no? Ahora hablemos de otra que no es muy convencional, no se recomienda si vives en una zona de alta sismicidad, ni la metas. Es la más económica, que son las losas planas. Las losas planas pueden construirse como losas unidireccionales o bidireccionales y están soportadas directamente por columnas o paredes. Es fácil de construir y requiere de encofrados sencillos. Ojo, las losas planas o losas macizas en muchos casos, porque puede ser una losa maciza. Cuando se dice maciza se refiere al tipo de construcción que va. Cuando son cuartos de 3x3 no te espantes por un terremoto, pero si son claros largos, por ejemplo cuando son de 6 a 8 y las cargas vivas son las típicas de 100 kilogramos por metro cuadrado, ahí sí preocúpate. Cuando son claros grandes, ahí sí ten cuidado para los terremotos. Pero si son cuartitos de 4x4, de 3x3, pues ahí sí no te preocupes, métela con toda confianza. Es mucho más económica que las otras dos anteriores de las que hablé. A lo mejor que la losa de Vigueta y Bovedilla, pues más o menos ahí se dan, porque metes mucha cimbra. Ya después iremos haciendo análisis de costos, que yo sé que a muchos les repurgan porque ven números y se frustran y quieren que ya les dé el precio, pero obviamente el precio es una irresponsabilidad mía si se los doy así tal cual, porque es muy diferente en cada región, en cada lugar, ¿no? Y bueno, pues prácticamente las ventajas de adoptar placas planas incluyen el cofrado de bajo costo, techos planos expuestos y una construcción mucho más rápida. Además, las losas planas tienen una capacidad de corte baja y una rigidez relativamente baja, lo que puede crear una desviación notable, ¿no? Ahí no hay tanto problema. Y en cuanto a las losas planas, pues esto es típicamente una losa reforzada, prácticamente por columnas, sin el uso de vigas. Este tipo de losas generalmente son muy sencillas de construir y bueno, pues las cargas se transfieren directamente a las columnas, como se los comento. En muchas casos se le ponen unos capiteles debajo de la losa a las columnas y bueno, pues igualmente sus tramos son de 6 a 9. Yo no recomiendo mucho en zonas de alta sismicidad. Normalmente trátalos cuando son claros pequeños, ¿no? Y bueno, aquí las tenemos. Como les digo, son losas prefabricadas. Estas muchas veces yo las veo en centros comerciales, hasta en hoteles las he visto. Y vean cómo van variando obviamente los espesores tanto de la losa como de los huecos, ¿no? Cómo van teniendo ya esta forma más acanalada. O también las vemos hasta de circulares, en donde ahí pueden meter instalaciones. Entonces ahí, ojo con esto, esta es una ventajota. Pero obviamente pues tienes que taladrar y abrir en esa parte. Entonces ahí hay que checarlas, porque también te pueden servir para pues, hacer las cosas más rápido, ¿no? Otra que están haciendo, esta yo no la he puesto nunca ni la conozco, la vi en internet, se me hizo muy interesante, es la losa de burbujas. Y se construye colocando burbujas de plástico prefabricados y luego el refuerzo se coloca entre y sobre las burbujas de plástico. Finalmente se vierte el concreto fresco sobre las burbujas de plástico que reemplazan el hormigón
ineficaz en el centro de la losa. Ahora, estas losas o bubble deck, como le llaman, reducen el peso y aumentan la resistencia y se pueden proporcionar en vanos más grandes si se necesitan menos columnas, no se requieren de vigas o costillas debajo del techo y en consecuencia no solo se disminuye el costo total de la construcción, sino también es respetuoso con el medio ambiente, ya que reduce muchísimo la cantidad de concreto. Es prácticamente una especie como de viga IPR, así como si fueras a hacer nervios, pero de viga IPR, ¿no? Aquí vemos una forma lateral, o bueno, un corte transversal de cómo, por ejemplo, aquí tenemos los armados. Aquí tenemos estas que prácticamente lo que hacen es detener las burbujas. Y estas burbujas, ¿no? Prácticamente el concreto va aquí en esta parte roja. Y si se fijan es como una especie de viga IPR, así de esta manera, y va atravesando, ¿no? Ya ellos te proveen de las burbujas. Aquí vemos cómo van quedando, ¿no? Obviamente hay que poner cimbra y así es como la van ejecutando. Otra muy común es la losa compuesta o losacero, y comúnmente se construye a partir del concreto armado sobre una plataforma perfilada de acero laminado que actúa como cimbra y que a la vez te funciona también como prácticamente el acero de refuerzo en la losa y el área de trabajo durante la fase de construcción. Esta también actúa como refuerzo, como se los digo, por medio de no solo del acero, sino de la plegadura que tiene. Obviamente las ondulaciones son muy importantes para los refuerzos y esto pues obviamente combinas varias cosas. Obviamente para una plataforma de acero con un grosor entre 50 y 60 milímetros el tramo de la losa puede alcanzar hasta 3 metros. Sin embargo, el espesor de la plataforma de acero aumenta hasta 80 milímetros y se pueden construir losas con un tramo de 4.5 metros. Estas son muy comunes. También ya tengo varios videos en el canal por si gustan pasarlos a ver, ¿no? Ahora, hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de las losas prefabricadas, se moldean y se curan en plantas de fabricación y luego se entregan al sitio de construcción para ser erigidas. La ventaja más destacada de la preparación de las losas en las plantas de fabricación es el aumento de eficiencia y un mayor control de calidad que muchas veces no se puede lograr en el sitio, sobre todo si son concretos hechos a mano en obra. Pues obviamente hay variaciones porque no es exacta la cantidad de agua, la relación de agua-cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Además, las más utilizadas pues son las de canal doble y tipo T, y se pueden utilizar para tramos de hasta 15 metros. Las losas de doble T, por ejemplo, varían en tamaño y se utilizan prácticamente en muchos usos. Por ejemplo, las he visto en hoteles, igual cuando es construcción de largo alcance y que lo quieren rápido, se puede hacer. Y lo único que hace para que no se vean las nervaduras de la T, se le llama T porque cuando tú haces el corte se ve en forma de T. Ahí prácticamente lo que utilizas es un falso plafón de tabla roca o modulado, etcétera, etcétera. Con respecto al costo de las losas prefabricadas, pues se puede decir que las losas de hormigón prefabricadas son más baratas que las losas de concreto hecho en obra por un 24%, pero también hay que checar el tema de qué tan grande es tu obra. Si es muy pequeña, la verdad es que ni te metas en broncas, te va a salir más caro por la maniobra de grúas, etcétera, etcétera. Si es una casa, es residencial, no. Si es un edificio de 3 pisos, tampoco. Si es un edificio de 40 pisos, éntrale, ¿no? O si es algo muy grande, donde tengas una grúa ahí a la mano que desquite toda esa colocación y que te mitigue costos en mano de obra, pues adelante, ¿no? En cuanto a las losas prefabricadas de concreto, se moldean y se curan, pues obviamente, como les digo, y esa es la ventaja también, que no tienes que curar estas losas, porque luego también después de que cuelas tienes que hacer el curado. Ahora hay otro tipo de losas que se hacen sobre el suelo y se moldean la superficie de la tierra, o mucho aquí en México les conocemos como firmes, y se clasifican en varios tipos. La que se hace en el suelo, que es la más simple en grado, que está compuesta por vigas de refuerzo construidas a partir de concreto alrededor del perímetro de la losa. Luego se dejan también lo que son unas traves interiores dentro de la losa, y es adecuado para terrenos estables que están compuestos principalmente de arena y roca y no están influenciadas por humedad. Otras son las de balsa endurecida.
que es similar a la losa de suelo, que aparece en vigas de refuerzo, que se establece a través de canales. Obviamente también vas metiendo una especie de nervios. Ahí lo que haces es tienes tu terracería y vas escarbando unos nervios ahí para este tipo de losa. Son generalmente adecuadas con un suelo menos reactivo y se utilizan aproximadamente un 30% menos de concreto y un 20% menos de acero. Todo es parte de que lo quieras calcular. Siempre es importante el cálculo, no nada más se les haga fácil estar metiendo las cosas, porque a lo mejor puede que le atinen y que le pongan un poco más de refuerzo, más de concreto, pero al mismo tiempo lo que a lo mejor ya no les va a cuadrar es el costo. Les va a salir un poquito más caro, y veo mucha gente orgullosa diciendo, pues a mí me gusta lo bueno, por eso le metí de más. Pues si te gusta lo bueno, ¿por qué no gastaste mejor en un cálculo estructural en donde se ve la dosis mínima efectiva y a lo mejor te ahorraste mucho más? Ya tengo un video de eso. Y bueno, por mi parte es todo, constructor. Espero que les haya servido. Muchas gracias por sus likes y sus comentarios. Nos estamos viendo.